Estamos ya, ¿verdad? Fer Benítez, ¿cómo estás? Gracias por venir. ¿Cómo te va, Fabri? Muy bien, muy bien. Un gusto. Qué lindo el lugar acá. Qué interesante realmente todo esto que están construyendo. Así que bueno, felicidades por eso y gracias por invitarme. Vos estás en los medios de hace tiempo. Ver este tipo así de sets caseros me imagino que es medio fuera de contexto para gente que está acostumbrada a otro tipo de mundos más producidos y eso. Y es un poco vivir el futuro para los que somos de otra época, ¿no? Si bien yo dentro de todo soy todavía millennial por el catálogo que hay de los años y compañía, en realidad esto es como nosotros nos imaginábamos que iba a ser en algún momento, ¿verdad? Que íbamos a poder Así. tener este espacio de grabación y demás, porque armar todo un set como este antes conllevaba muchísimo en dinero, en respaldo, en la 100%. forma de transmitir y todo eso, entonces era casi imposible, impensado tener algo así de una forma mucho más casera, hogareña. Si bien esto tiene un tinte bastante profesional dentro de todo, Sí. no tiene nada que envidiarle a los medios de comunicación. Las posibilidades de que alguien lo tuviera, digamos, más allá de los que Sí. ostentaban el poder o tenían las franjas mediáticas en tele, radio y compañía, era imposible. Así que es muy lindo. Y a mí me pone feliz. Realmente me parece que Sí, es sí, una sí. maravilla que esto pueda ocurrir porque le dio espacio y democratizó muchísimo la comunicación. 100% descentralizó todo. Sí, O sea, sí, sí. ahora vos podés ver gente incluso informando, desinformando a veces, pero informando sobre todo de medios independientes con mucho alcance, que antes eso era imposible. Vos tenías un medio independiente antes y tenías que salir a repartir diarios. O sea, Claro, ahora es totalmente diferente. claro. Estamos grabando esto un 18 de julio, un viernes 18 de julio, sale el Ujú. domingo, pero mañana tendrías el taller de comunicación de educación personal, ¿verdad? Claro, claro. Nosotros hace un tiempo Sí. empezamos un proyecto que se llama la Escuela de Desarrollo Personal y eso tiene que ver con poder enseñar otras cosas o tratar de Ujú. conectar a la gente, ¿no? Entre los que pueden enseñar o hacer docencia o transmitir conocimiento con Claro, tipo aquellos. Fabián. Tipo Fabián, por Sí. ejemplo, enseguida vamos a contar quién es Sí. Fabián, ¿verdad? Y las personas que demandan eso, que tienen esa necesidad. Entonces, de repente vos querés saber algo más acerca de un tema específico, como en mi caso es comunicación, hay otros casos como es historia. O Claro, hemos claro. hecho cosas inclusive de música, o hemos hecho cosas que tienen que ver con redes sociales. Querés saber cómo pautar, supongamos que tenés, no sé, un negocio y Sí. quieres saber cómo tener más alcance, o vos mismo, ¿verdad? Querés desarrollar tu propia marca. Entonces, ¿y cómo yo podría pautar en las plataformas, en Meta, en Google y compañía? Que es un Y mundo, o sea, claro, claro. ¿cómo accedo a ese tipo de información? Sí, Sí. claro, y que en realidad no es tan complejo, solo que Claro. tenés que tener en cuenta ciertas técnicas Ujú. y ciertos parámetros que solamente la gente que sabe te lo va a explicar. Entonces nosotros lo que dijimos fue, bueno, ¿qué cosas podemos enseñar fuera de la academia, de lo convencional, fuera del circuito normal que hay en el colegio, universidad y compañía, que realmente sean finalmente provechosas para la gente, pero provechosas no solo desde un lugar en el que puedan Ujú. hacer plata, ojalá, Claro. ¿verdad? Le funcione bien para eso, sino también por su propia instrucción, cultura general y compañía, Boludo, a eso está través. de la gran puta. Es humildad intelectual sin tener, o sea, teniendo en cuenta la calidad igual. Hay tanta Claro. gente que te vende este tipo de cosas como, no, vení acá y vas a ser millonario, y vení acá y vas a... Claro, Pero claro, al fin y al claro. cabo, esto vos estás diciendo lo que es, ¿verdad? Son herramientas que te pueden servir muchísimo. Lógico, lógico. Y tratando de que la gente también, porque imagínate que hay un mundo hoy de que requiere ese tipo de habilidades o de herramientas, Sí. porque supongamos que te toca tener un trabajo o emprender en un negocio, lo que sea, y muchas veces el fracaso o te terminan echando o te vas porque no relacionan perdón, no funcionan las relaciones interpersonales. O sea, Sí. me llevo mal con mi compañero, me llevo mal con mi jefe, a lo mejor no me comunico bien, a lo mejor tengo esos problemas y técnicamente soy un privilegiado, ¿verdad? O Claro. sea, soy excelente contador, excelente ingeniero, funciono bien para esto, para aquello, soy dedicado, llego temprano, pero hay alguna habilidad blanda, como le dicen, Claro. que no me funciona muy bien. Para esas cosas, pero también desde el lugar de la cultura general, de Ujú. expandir el conocimiento. Si bien hoy es cierto que uno accede a Internet y entra a Google, a ChatGPT y tiene de todo, Sí. siempre falta ese conector. Por eso la figura del docente hoy yo creo que mucho más que antes, que el estilo prusiano, que me ponía yo 100%. adelante de 400 alumnos y yo tenía la absoluta verdad. En realidad hoy es mucho más de acompañamiento y de orientación dentro de la cantidad tan vasta de información que hay, que es ilimitada. Entonces es imposible saberlo todo y al mismo Sí. tiempo es muy difícil concentrarse porque tenés
todo muy disperso y mucha cantidad. 100%. Y bueno, en este caso, como decís, vos entras a Coursera, Udemy o cualquiera de estas aplicaciones de cursos y tenés un montón de cosas, pero falta ese interconector. Claro. Y cuando es bueno el interconector, te puede pegar de totalmente otra forma. Yo lo extrapolo a cuando tenés un buen profesor de colegio. Ujú. Cómo te marca y cómo puede hacer que literalmente te guste una materia o te puedas terminar dedicando a algo. En este caso, por ejemplo... vi que tuviste charlas con Mario Ferreiro, con Fabián Chamorro, que es historiador, y son gente que vos escuchabas a Fabián Chamorro y te apasiona la historia, la Claro, forma en la que lo transmite es diferente. Y claro. muchas veces ese es, válgame la redundancia, el diferencial que se necesita, ¿verdad? A veces hay algo inspiracional también. Sí, Es decir, uno puede tener una vocación que esté relativamente oculta, que uno no termine de autodescubrir y claro, finalmente se despierta en ese momento, ¿verdad? Porque todos 100%. tenemos, eh, vinimos con formatos Ujú. diferentes, Sí, ¿verdad? Y finalmente vinimos con una cierta carga de lo que traemos genéticamente y lo que desarrollamos después sí, y a veces nos encontramos un poquito perdidos y siempre está ese absurdo digamos, a ver, de lo que habitualmente se tiene que hacer. O sea, claro. como el mandato obligatorio con el cual uno nace, que es que a los 17, 18 años, cuando todavía estás empezando a proyectar una madurez, ya tenés que decidir qué vas a hacer con el resto de tu vida, ¿verdad? Entonces es muy difícil. Por Sí. eso hay tanto abandono en los primeros años de carrera, de donde yo provengo, comunicación, por ejemplo, ¿verdad? Yo también soy otro que abandonó esa carrera, ¿verdad? Yo Pero también. más que nada, yo la abandoné en realidad por el tema de que a mí ya me tocó trabajar muy temprano en medios, Ah, claro, pero claro. la cuestión también es que a veces uno interpreta una cosa o cree Ujú. que es de una manera, se mete y después resulta que es de otra. Entonces, es muy difícil con 17, 18. Yo te diría que es muy difícil con menos de 30 tener una cierta madurez Sí, como para decir el resto de mi vida voy a hacer esto. Entonces, uno a veces hay casos y es fortuito o resulta bien o la gente se adapta y bueno, y sigue por ese camino. Pero 100%. es muy poco probable que una persona que está saliendo de la adolescencia, entrando a la adultez, ya sepa lo que va a hacer de su vida. Entonces, yo creo que ahí hay una etapa de descubrimiento donde también es muy importante que haya este tipo de cosas inspiradoras y por eso, cerrando un poco el círculo de lo que conversábamos al comienzo, Sí, es tan sano que hoy tengamos tanta información. ¿Es peligroso también? Sí, por supuesto, tiene sus riesgos como todo, pero, como todo, como pero todo. bueno, no, si no, no hubiéramos avanzado nunca y no hubiéramos tenido la tecnología que tenemos si no hubiera habido gente ya digamos, de avant-garde Claro, como para total, animarse, ¿verdad? total. ¿Y a dónde querés llevar esto? Porque veo que están funcionando súper bien las charlas. Independientemente del tema, están funcionando bien todas. ¿Y no pensaste en llevarlo a una plataforma digital o a literal una plataforma de curso? No sé si ya hiciste charlas online como tal. Bueno, vamos a hacer la primera hora y sí, la plataforma se está terminando de Sí. desarrollar, Ok. tal cual. Va a ser una plataforma que funciona básicamente como todas las plataformas de aprendizaje online de las Sí, universidades, por ejemplo, ¿verdad? Donde vos sí, sí, sí. tenés tus cursos disponibles como Coursera. Claro. Tenés tus cursos disponibles, tenés también la posibilidad Ujú. de, si es que conllevara, por ejemplo, una prueba o alguna Mm. especie ¿verdad? De examen posterior, que no es nuestro caso, Ok, pero también la plataforma te permite también que puedas tener material de apoyo, como claro. para poder aprovechar también si las personas que imparten, los instructores, deciden hacerlo también. Entonces son plataformas bastante completas que hoy en día están relativamente enlatadas, pero que hay que darle, digamos, un Una forma, trabajo, sí, claro. una forma y que también el acceso pueda ser más universal. Entonces Sí, ahí es donde nosotros realmente pensamos dar el salto, tratando de proyectarnos un poco para afuera, porque nuestra mirada es que siempre se habla de Paraguay como un lugar que potencialmente puede ser un hub para las cosas, ¿verdad? Te 100%. dicen, sí, para exportar por su ubicación geográfica, Ah, para digamos, las concentraciones de gente para la hora de hacer reuniones o meetings de negocios, sí, convenciones, etcétera. Bueno, yo creo que nosotros también podemos producir cosas exportables desde lo que tiene que ver más con la formación o la comunicación o lo que sea. Hoy acá hay estudios que hacen, por ejemplo, doblaje en sí, películas qué sé yo, que salen en 100%. Netflix y compañía. O sea, 100%. claro que se puede hacer. Quizás nosotros no tenemos tanto know-how, pero si lo vamos trayendo de afuera y lo sabemos aplicar, creo que tenemos el potencial, pues nuestros costos son relativamente más económicos que en otros Claro. lugares y no tenemos nada que envidiarle a los demás, solo que a veces me parece que nos achicamos un poquito. Entonces, si creemos en nuestras capacidades y Sí, consideramos que nuestros productos son exportables, todo se potencia mucho más. Hoy acá tenés 6 millones de habitantes, ponerle que 2 millones de personas que te pueden consumir más o menos que están en edad laboral, que de repente tienen poder adquisitivo para comprar algo. Estoy hablando muy claro, en claro, muy a general de grosso los números modo, sí, grandes. sí, sí.
eso no representa posiblemente la mitad del estado más chico de Brasil. Entonces, Eso te iba a decir, tenemos muchísimo potencial, pero creo que también somos uno de los mercados más difíciles. O sea, en cualquier forma de transmisión de información, por lo menos. Hace 10 años escuchamos la palabra hub con Paraguay y hub de criptomonedas, hub de esto, hub de aquello. Pero claro, claro. de ahí a que sea posible o que sea factible o que sea un hecho hay un camino que todavía no lo recorrimos, pero como vos decís, ya se está recorriendo eso, ya Sí, está sí. viendo Sí, sí. ese tipo de cosas. Estos estudios de doblaje que hace 5 o 10 años era México el lugar en donde tenías que hacer doblaje, incluso siendo argentino. O sea, es Claro. totalmente otra cosa, ¿verdad? Claro, claro. Yo creo que nosotros lo que tenemos es, a ver, la capacidad y el potencial. Ujú. Lo que quizás no hicimos fue eso que hablábamos hace rato, que es autodescubrirnos un poco más y 100%. entender cómo nosotros podemos adaptarnos. Y tenemos que entender la flexibilidad también. Es decir, Claro. si nosotros somos muy arraigados también y muy, ¿cómo se llama? Muy Que de extremistas hecho lo de lo somos, nuestro. ¿verdad? Y a veces sí, a veces sí. Sí. Yo creo que sí, ya existe una diferencia abismal y ocurrió muy rápido Ujú. y es generacional. Ok. Porque los chicos hoy consumen muchas cosas desde afuera, entonces ya las fronteras se fueron rompiendo más. O sea, siguen 100%. existiendo los que manejan el mundo son más o menos los mismos y entonces, bueno, ahora las Claro, fronteras claro, claro. políticas. Pero me refiero en realidad a la transmisión de la información. Y en esta parte, por lo menos, el mundo donde tenemos bastante acceso, Sí. y los chicos ya desde pequeños pueden acceder y demás, yo creo que tienen la posibilidad ellos de romper ese paradigma. Ellos ya no van a entender que nosotros le digamos, no, pero lo que pasa es que nosotros somos paraguayos y este es un país chico y es mediterráneo. Ellos ya no van a ver eso como una limitación, como 100%. nosotros lo vimos realmente Sí. y nos costó mucho sacudirnos y sacarnos esa idea. Quizás yo más por convicción y porque también tengo una madre que es uruguaya, es extranjera, Ujú. entonces a lo mejor se me mezclaron un poco más las cosas. Viajé mucho, tuve la posibilidad de hacerlo Sí. por mi trabajo sobre todo también. Entonces es como que siempre dije, che, no nos falta nada más que animarnos y creer verdaderamente en nuestro potencial. No es un discurso barato. Realmente me parece a mí Sí, que eso es te lo iba a único decir que no nos que, convencimos, ¿verdad? claro, te iba a decir que es de los discursos más positivos que escuché hasta ahora acerca de mi generación. Porque Sí, sí. siempre la gente de mi generación, y muchas veces con razón, lastimosamente, como que se nos va muy para abajo. Pero también es cierto eso de que gracias a la velocidad en la que se transfiere información hoy en día, rompemos más barreras en ese sentido. Sin duda. Incluso lo ves en cosas como el lenguaje. Hay gente de mi generación que usa palabras que no, que la gente de la tuya, por ejemplo, dice, ¿qué carajo está diciendo, pibe? Claro. Y con cosas así, Claro. detalles súper estúpidos y súper pequeños, te das cuenta que es por eso que estamos donde estamos, ¿verdad? Mira, yo te digo algo con relación al lenguaje, las jergas y los modismos. Eso Sí. es desde siempre. Ah, Eso desde fue siempre. siempre así. El tema es que hoy te enterás, Ok, pero ya. la forma en que nosotros hablábamos Sí. no era la forma de nuestros padres y la forma que nuestros padres hablaban no era la de nuestros abuelos. Es Bueno, y decir, sí. eso fue siempre así. El tema es que hoy se universaliza más y Claro. se amplía la gama de modismos. Eso A nosotros también. nos llegaba mucho el lunfardo argentino, entonces vos decías la cana y decías la mina y no sé qué. Sí. Y La eso, hasta ahí birra, llegabas, claro, claro. la birra, y llegabas medio que hasta ahí. Pero hoy Ujú. en día te usan términos en otros idiomas, te Sí. usan términos del propio español, pero quizás que se usan en, no sé, en España o en En México. México, en ¿Verdad? España, Entonces claro. hay una universalización mucho Mucho más más grande. grande. Y sí es cierto que generacionalmente, tu generación, que es la siguiente a la mía, Ujú. tiene más cartas perdedoras que nosotros. A ver, Sí. las generaciones, creo yo, desde la anterior a la mía, la anterior a la millennial, que no recuerdo bien cómo son ahí las denominaciones, empezó a romper bastante el mundo. Sí. Y nosotros le estamos dejando a las generaciones posteriores un mundo muy roto, con muchas herramientas para que puedan hacer cosas, pero lo estamos dejando a su suerte. Claro. Entonces, si se pueden arreglar mejor y empiezan a descubrir la manera de usar esas herramientas, pueden recomponerlo. Pero si le tocaron cartas muy malas, imagínate que antes, chicos de otra generación, hasta incluso de la mía todavía un Sí. poco, teníamos el potencial de repente de que económicamente pudiéramos estabilizarnos mejor, tener una casita, un auto, esas cosas. Pues los chicos, ahora yo no sé cómo alguien hoy, con sus ingresos y demás, te hablo del percentil, no sé, más amplio, el Claro, claro. 90, 80, 90% de la población, Sí. ¿cómo hace, verdad? ¿Cómo hace para acceder a ciertas cosas? ¿Cómo hace para no vivir sobreendeudado? ¿Cómo hace para...? Entonces le tocaron cartas relativamente mucho más
complicadas, Sí. pero tienen otras herramientas que hacen que, por ejemplo, hoy puedan emprender de otra Claro, manera. Entonces, claro. hoy podés ser mucho más independiente que antes, no depender de un trabajo y estar 40 años haciendo lo mismo. 100%. Tenés que accionar, ¿verdad? Que eso es lo que, Sí, un poco conectando lo que hablábamos antes. Hoy en día el que, es muy banal decir el que quiere puede, ¿verdad? Pero hoy en día tenés más herramientas para salir al mercado. Que sí, antes claro. necesitabas tenías muchas más dificultades. Si bien hoy el costo de vida general para cualquier adolescente hoy, decir que te puedes independizar a los 22 es una utopía. Para yo creo que el 95% de la Con salario población. mínimo. Sí, No te independizás, pero en ni 40 años no te independizás. O sea, pedo, es muy claro. difícil, Sí, claro. sí, O sí. sea, te independizás, Claro. pero vas a tener una calidad de vida pésima, ¿verdad? Te vas a tener que ir cada vez más lejos. O sea, para los que más o menos conozcan, nuestro público paraguayo, pues si esto se ve Sí, afuera, si vos no estás en el eje acá del ruido, de la movida, sí, y tenés que irte un poquito más lejos, la infraestructura no te da para venir hasta acá. Entonces, bueno, por eso te decía que nosotros la generación anterior a la mía, diría la que tuvo hijos en los 80s, sí. hasta los 80s, quizás hasta principios de los 90s. Disfrutando un poco de los dos mundos. Sí, claro. Pero Claro. te digo la que ya tuvo hijos en esa época, Sí, sí, ¿verdad? sí. O sea, nosotros somos los hijos de esa De esa generación. generación, Bueno, claro. esa gente nos dijo a nosotros, estudiá, Sí. recibite, conseguite un buen empleo, Ujú. depende de qué carrera sea O la que sea, elijas, vas a tener claro. más posibilidades o menos posibilidades, vas a tener un trabajo estable, mucho tiempo, te vas a jubilar y después te morís. Sí. ¿Verdad? Ese es un poco el proceso. Y el mundo le dijo, no, 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 no. Si seguís esa línea, no vas a sobrevivir porque hay demasiada gente haciendo lo mismo, hay muy Sí. poca demanda ya para ciertas cosas, vas a tener que cambiar. Entonces, no va a haber tanta demanda de ciertos oficios o ciertas profesiones, por lo tanto, sí hay demanda de consumo. Entonces, Claro, si vos claro. emprendes y encontrás tu nicho, vas a poder construir tu propio mundo, pero no te prepararon para eso. Entonces, vos No, saliste por del supuesto. colegio, de la facultad, lo que sea, sin estar preparado para eso, y entonces ahora arreglate aprendiendo a ser emprendedor, Sí. aprendiendo a entender cómo funciona la plata, las finanzas, a un nivel Sí, muy elemental. incluso hoy en día la atención es moneda corriente. Hay gente que se dedica yo que sé, bienes raíces o a lo que sea, es vendedor, Ujú, es comerciante y necesita, la atención es una moneda corriente. claro. Cosa que antes no era así, ¿verdad? Antes uno podía ser, yo que sé, doctor, nutricionista, psicólogo, de cualquier forma y pasar desapercibido. Hoy si sos un profesional y no tenés TikTok, estás corriendo con una pierna menos. Básicamente, Sí. es otro contexto. Y hablando de emprendedurismo y volviendo a entrevista típica, ¿qué tal, cómo fue que empezaste Libros para Todos? Bueno, lo mío fue una especie de buena casualidad, ¿verdad? Ok. En realidad yo me dediqué a la comunicación, a los medios de comunicación durante un buen tiempo, Ujú. que empecé allá por el 2000, poco después del 2000, 2003, 2004 más o menos, Sí, haciendo radio, tele, y era el tipo, todavía los medios funcionaban de la forma tradicional. claro. Internet empezaba a aparecer, pero todavía no se mezclaban los dos mundos, ¿no? Sí. Entonces, yo todavía agarré la colita de lo que fueron los medios tradicionales. Sí. Y después con el correr del tiempo, eso terminó como suele terminar, ¿verdad? En la mayoría de los casos. Ujú. Porque si vos estás dispuesto a llevar la bandera de ser el famoso o la figura Sí. mediática en los medios de comunicación, tenés que hacer ciertos sacrificios que no todos estamos dispuestos a hacer, ¿verdad? Ok. Entonces, si vos querías ser un poco esclavo del medio, Sí. fíjate que las figuras mediáticas hasta hoy arrancan a las 5 de la mañana y las ves hasta las 11 de la noche haciendo 14 cosas diferentes y los 100%. sábados otra más. Y claro, ganan 50, 100 palos, pero el tema es que tienen que hacer todo ese esfuerzo y 100%. sacrificar 80% de su vida, envejecer muy rápidamente, Sí. Sí, sí, sí. lo cual se puede apreciar en sus rostros, a cambio de ser la figura, ¿verdad? Claro. Y si no sos la figura, hay una brecha gigantesca porque así funciona, ¿verdad? Sí. Un poco como en el fútbol. Si no sos Messi, sos el que viene, no sé, 4 o 5 escalones después, no cobras ni parecido a Messi. O sea, No, ya no. estás Ya lejísimos. estás muy lejos. Entonces lo mismo pasaba en los medios. Yo al darme cuenta de esto y al verlo, cómo me afectaba, empecé un poco a alejarme de eso y de ese ritmo. Yo Claro. recuerdo que en uno de los últimos trabajos que tuve en medio de comunicación, conducía un noticiero en un canal que se llama Paravisión. No sé si existe todavía el canal, era como un apéndice de Sí, Canal yo 9. veía Duelo de Titanes me Bueno, acuerdo en bueno, ese, sí, tenía un par ese de canal, sí. programas. Y Paravisión tenía el noticiero que salía más tarde, a las 9 de la noche. Yo entré Sí. como cronista al canal
Ujú. y el conductor era otro, después se fue el segundo y yo como era el tercero en línea de sucesión, peleé por ese lugar, pues en realidad iban a traer a alguien y qué sé yo. Yo dije, no, pues yo soy como el jugador de la cantera, ¿verdad? Claro, claro, ¿Por qué no claro. me promueven a mí? Levanté la mano. Pues Sí. yo creo mucho en eso, en que hay que abrirse la oportunidad y pedir. Si uno se sienta a esperar, nomás que no, acá me tienen que reconocer mi Sí. valor. El que no llora no mama, como hablando mal y Olvídate, pronto, ¿verdad? O sea, olvídate. Entonces me ponen a conducir el noticiero, pero con una condición. Yo era el sí. cronista que tenía el turno de la mañana. Entonces yo Ok. entraba al canal a las 7 de la mañana, el Sí. noticiero iba a las 9 de la noche. Entonces yo tenía que estar Hija en el de canal de las puta. 7 de la mañana hasta las 10 de la noche que terminaba el noticiero. Entonces yo 10 y cuarto me sacaba el maquillaje así como podía de la cara Sí. y volvía. Entonces yo pasaba más tiempo trabajando para el canal o en el canal que Sí. en mi propia casa. Es decir, era un extraño en mi casa. Era llegar, comer algo, bañarte, dormir y a Claro. empezar de nuevo. Eso obviamente que era bastante pesado. Inclusive en algún punto Ujú. me llegaron a hacer entrar más temprano porque se habilitó otro programa a la mañana y me pidieron también que haga notas para ese programa. Entonces yo entraba a las 6, no, a las 5 de la mañana. Hija de O puta. sea, ya a las 4 de la mañana estaba arriba y volví a mi casa a las 11. Era, Sí. era complicado. Eso me pasó factura y como que me fui alejando de la idea de decir, bueno, Claro. che, realmente yo quiero esto. Y potencialmente podía ser figura del canal y pasar después al 9 que era el Sí. otro canal que como el hermano mayor y todo eso. Claro, que era como la jerarquización que antes tenía, ¿verdad? Claro, Empiezo claro. desde la cantera y voy al primer equipo. Así mismo. Y Sí. dije, definitivamente no. No estoy dispuesto a Claro. sacrificar media vida o tres cuartos de mi vida para esto. Así que voy a elegir otra cosa. Y me fui a los medios sin saber muy bien qué iba a hacer. Después medio que volvía hacia radio, esto, aquello. Pero Hasta es que algo que te apasiona igual, o sea, me se encanta, nota, me que te encanta, me encanta y encanta, me nunca te encanta. alejaste completamente, uno nunca se aleja No, completamente no, no, como tal. no del todo. Solo Sí, que le fui dando formatos en los cuales yo pudiera claro, elegir un poquito más qué es lo que hacía. sí, Solo que ahí sacrificas la plata, ¿verdad? Porque 100%, realmente ¿verdad? la Sí, cuestión ahí es esa, o sea, o hacer claro. lo que te gusta o ganar plata, pero generalmente no se juntan las dos No, en no, los no, medios. tenés que tener mucha suerte. O sea, si el medio no es tuyo. Claro, Ahora, con lo que hablábamos de redes sociales y la oportunidad de que hoy abra uno su propio canal, yo tengo grabado un ciclo de entrevistas del año pasado que todavía no lo tiré al aire. Imagínate, con eso te digo todo, ¿verdad? claro, claro, Eso es claro. por otras cuestiones, pero es decir, me fui dando otros gustos. Sí, Y sí pretendo retomar eso en algún momento y ujú, hacer cosas como esta. Me encanta, me encanta, me claro, encanta y te agradezco mucho que me des la oportunidad de estar un poco del otro lado ahí porque no me toca generalmente, ¿verdad? Y bueno, y cansado un poco de los medios me fui, hice comunicación para empresas, qué sé yo, y después en algún momento dado por una... Y acá te puedo contar realmente la absoluta realidad de la cuestión. Por una cuestión económica meramente, sí, ¿viste cuando te fundís? Pero te fundís, así que te sí, vas para abajo y decís, bueno, me fundí tocar económicamente. fondo, Tocar fondo, empecé a vender pertenencias. ¿Y cuál ok, era la única pertenencia? Yo que me mudaba, era muy nómada, iba para acá, para allá, para acá, para allá. La sí, única pertenencia que yo atesoraba mucho era una caja de libros que tenía, que era una especie de caja plástica donde sí, se llevan los sachets de leche. sí, 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 para sí, los repartos. Y yo siempre tenía esa cajita ujú. verde, creo que debe estar por ahí guardada en algún lugar. Si un día hacemos un museo, vamos a Historia en esa ponerla. caja, sí, Tenía los libros míos. ok, Yo siempre tenía una pequeña biblioteca, una boludez, 100 libros, sí, ponerle, ¿no? Una cosa así, que eran los que pesaban y molestaban y siempre era la cosa, los libros de claro, los Fernando, los libros de libros. Fernando, bueno. El, Y el problema del acumulador, ¿verdad? el problema del acumulador, que yo Sí, lo acumulaba era libros, me gustaba mucho. claro. Y finalmente entonces empiezo a ver que ya Ujú. apremiaba la situación económica, yo ya tenía hijas, ya era otra Sí, historia. Entonces dije, bueno, vamos a tener que vender los libros, ¿qué le vamos a hacer? Y ahí descubro sí, que yo tenía aparentemente un buen gusto con los libros que leía, porque lo que yo ponía a la venta lo vendía rápido. Claro, lo vendía barato, obvio, ¿no? Porque ok. no tenía ni idea de los precios de mercado, cualquier No, cosa. ni puta idea. Era vender Claro, al... claro. ahí. Y en lo que me avispé rápido y me di cuenta de que realmente iba a funcionar fue cuando yo bajaba los libros en una feria, ponerle. Sí, Y antes de que me compre el consumidor final, el público, ya ok. venía a comprarme el otro tipo que vendía libros. Entonces, el A otro la tipo que mierda. vendía libros me compraba prácticamente toda Claro, todo tu stock todo mi a un stock a mí. precio y después te vendía otro, Lógico. sí. Yo me quedaba sin inventario vendiéndole al tipo que era en teoría un Sí. mayorista. Entonces yo dije, espera, acá hay algo. Entonces Mm. empecé a conectar los puntos rápido y dije, bueno, vamos a probar esto. Y empecé a ver, pero ahí ya empezaba el problema. ¿Cómo me proveo yo de material? Si yo lo que tenía eran 1000 libros. O sea, Claro, yo los vendo. Pero y ahora se me terminaron, ¿verdad? claro, claro, Y ahí claro. empecé a descubrir cómo funcionaba el universo. En ese momento yo solamente me dedicaba a libros usados. Ok. Pero era así, yo conseguía un stock de libros, ponerle que vos venías y me decías, mira, yo quiero vender todos mis libros, los libros Sí, de, no sé, mi abuelo que falleció, que es famoso, ¿verdad? Y dejó sí. acá sus libros. Entonces yo te compraba los libros y después tenía que clasificarlos, seleccionarlos. Obviamente que de todos tus libros había, ponerle que me vendías 500 libros Sí. y había
80 que se vendían bien y 420 que eran invendibles, que tenías que hacer algo para... Era magia, ¿no? Era... No, y el Estado también tiene mucho que ver. Claro, La típica lógico. novela que tiene un nombre así súper Claro. rebuscado que ni en pedo Sí. te lo compran. O bestsellers de los 70 que fueron muy Claro, conocidos y que hoy en día no los lee nadie y sí. cosas así. Y después te voy a contar un poco más acerca de qué se lee eso. Pero en ese momento, bueno, funcionó así. Empecé, vendía libros usados, hacía ferias y me funcionó como terapia también porque había salido de una etapa muy estresante por todos estos Sí, problemas económicos y a nivel personal que tuve también y todo eso fue como un reseteo, como un claro. reinicio y me funcionaba un poco de terapia. Entonces, ¿qué hacía? Tenía los libros. Ujú, Vamos un poquito a la prehistoria, que no hace tanto, te hablo de claro. hace 10, 12 años. ¿Qué hacía? Las redes sociales funcionaban un poco diferente a lo que funcionan hoy. Entonces, vos, Ok. por ejemplo, en Facebook podías tener una página, pero nadie seguía las páginas, seguían los perfiles. Y Claro. vos podías tener hasta 5.000 amigos en un perfil. Sí, Cuando se llenaba, abrías un perfil 2, el famoso sí. perfil 2, y el perfil 3, el 4. Sí, no recuerdo que había medios, yo qué sé, Telefuturo 1, Telefuturo 2. Sí, Claro, sí, sí, claro, sí. porque se te llenaba y Se te ahí vos llenaba. tenías interacción porque había un engagement enorme. Porque, ¿qué Claro. pasaba? Lo que yo publicaba, vos realmente lo veías. Sí. En tu muro, vos veías lo que tus amigos subían constantemente. Claro, porque el algoritmo no era tan, no discriminaba tanto en cuanto a gusto y cosas así, era El, cualquier cosa, ¿verdad? Sí. el algoritmo era buena onda. El algoritmo ahora es una porquería, pero Sí, el de ese 100%. entonces era muy bueno. O sea, hoy, por ejemplo, yo entro a Instagram o Facebook y veo cosas de gente que no tengo ni idea de quiénes son. No pude Y no, idea, claro. yo quiero ver de mis amigos, ¿verdad? Sí, Pero no puedo. O sea, sencillamente no puedo. sí, Bueno, entonces, ¿qué hice? Subí la página de Facebook y dije... Bueno, suponerle subía una foto. sí. Tengo libros. Quien quiera el libro, que me escriba su mail en los comentarios. Entonces me ponían su mail y yo al mail le mandaba un Hija de Excel puta. Sí. con todos los títulos listados, pero sin fotos, sin imagen, lo que complicaba un poco las cosas. Claro. Y la gente me llamaba y me decía, hola, yo soy de Luke y quiero un libro. Y yo agarrar, ¿verdad? Cuando tenía auto, después te cuento lo que pasó con mi auto, y me iba hasta Luque, llevaba el libro y volvía. Y a veces Hija de gastaba más puta. en hasta, ¿verdad? Pero bueno, empecé así a juntar un poquito de clientes, le quise Sí, la armar una pequeña cartera. base de datos. ¿Y qué me decía la gente? No, lo que queremos es ver los libros. Entonces, si vos tenés un local, vamos a ir a ver los libros. Entonces yo Sí. dije, bueno, ¿cómo abro un local? Imagínate estar, pero en la lona, donde que no No, tenés plata para decir, estamos hablando de que el tema de vender libros era casi una terapia, claro, de que claro, el solo hecho de clasificar, conseguir, es un laburazo, totalmente. ir, hacer el delivery vos mismo es otro laburazo, o sea, Ujú. empezaste a negar más de lo que ya lo hacían los medios. Claro, claro. Y aparte imagínate que si el local costaba, por decir, no sé, 1 o 2 millones de guaraníes Sí, por mes, ¿yo de dónde iba a sacar esa plata para cubrir lo que te costaba la garantía del primer claro. mes, ponerle, ¿verdad? Bueno, y acá hay una parte un poco más simpática que es que, bueno, yo consigo un local, pero lo Sí, consigo así metido en un barrio, en el barrio Santo Domingo, en Lambaré. ok. Consigo ahí cerca del Colegio Rabasco, habrá gente que conozca. Ahí fue el primer local. Y Entonces consigo un local chiquitito. ya se llamaba Libros para Sí, Todos. ya Ok, se llamaba Libros para ok. Todos. Que en realidad, Libros para Todos, yo no iba a ser el nombre de la tienda, iba a Ok. ser el eslogan. Se tenía que llamar Libros tal cosa, Sí, Libros para Libros Todos. para Todos. Ese era el eslogan, porque en Sí, esa época estaba muy de moda el fútbol para todos en Argentina. claro. Y a mí me gusta mucho la Programazo. idea de decir, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer esto como para todos, abramos más esto, ¿verdad? Claro. Sin entender que eso provenía de qué sé yo, un origen más socialista, cosa que yo ni comparto, ¿verdad? Claro, Pero en ese sí. momento el Pero igual concepto atrae. marketing, el Atrae, concepto marketing me 100%. gustó mucho. Y bueno, y en ese momento se hablaba mucho del tema. Entonces me llamó la atención y dije, bueno, libros para todos, ¿por qué? Y acá un paréntesis Ujú. rápido y te cuento. Porque en ese tiempo, si vos querías comprar libros usados, tenías Sí. algunas librerías en el centro, algunas creo que están hasta ahora, Ujú. llenas de polvo, sucias, mal presentadas, a donde vos tenías que ir y sufrir para comprar un libro. O tenías la otra que estaban en los shopping, eran carísimas. Entonces tenías Sí, los dos extremos. Yo dije, ¿por qué no podemos juntar todo en un local prolijo, claro, los libros usados, pero bien presentados, clasificados por género, lo que sea, claro. y los vendemos así? Entonces mi idea era esa, armar una Sí, librería que fusionara los libros usados y eventualmente los nuevos. Yo ni soñaba con tener libros nuevos cuando eso, porque no había posibilidad de claro. comprar eso. Y que la gente venga y compre contenta y les Sí. guste la experiencia de venir a comprar en la tienda. Eso fue lo que Sí, armé. unir los dos mundos, un Claro, punto medio y tratando de totalmente, satisfacer lo que no totalmente. se puede uno y lo que no se puede el otro. O sea, Así mismo. Después, prolijidad y accesibilidad.
Totalmente. cosas. Entonces compro tarugos, tornillos, unas tablas, que las Ok. tablas es, digamos, la madera más barata que puedes comprar para hacer repisas. Olvídate de repisas como los que hay hoy, que acá en el estudio hay alguna y qué sé yo, que son así. Deme la mina. No, Ni en pedo, tabla. La claro, tabla que tabla. es ondeada, que los libros Sí, quedaban torcidos. Es un desastre, pero es sí, lo sí, que sí. podíamos barato. Entonces recuerdo que con mi viejo fuimos, y nada, a taladrar y armar y a pintar y qué sé yo. Claro. Y abro el primer local. Poquito tiempo después, pasan poner que 2 o 3 meses. Y yo lo que quería era estar en la avenida. Porque si vos Sí, estás en una calle metida en el barrio, la gente no circula por ahí. Entonces claro. llegan por las redes, pero en esa época no tanto. Sí, la ubicación era un Muy factor importante. muy Muy importante importante. cuando eso todavía. Y yo un día hablando con mi peluquero, viste que el varón pues no cambia de peluquero, ¿verdad? cien Hoy por ya hay un ciento millón de barberías, pero yo De por club y ejemplo, de peluquero imposible. totalmente. Me cortaba el pelo hacía 20 años con el mismo tipo, ¿verdad? Y Sí. un día hablando con él le dije, che, a mí me gustaría por acá por la avenida. Me dice, el vecino al lado se muda. O la vecina al lado se muda y se va a quedar libre el salón. Sí. Llámale a la dueña. Llama a la dueña y le digo, señora, yo quiero este local. Y dice, ¿y qué vas a poner, mi hijo? Me dice, pues ya estoy harta de los copetines, no sé qué. Había, al lado mío había, era literal, un copetín, Sí. la peluquería, el local que iba a ser el mío, un taller que arreglaba faros y no sé qué cosas al lado y una venta de repuestos. O sea, imagínate poner una librería en el medio. Eso era absurdo, ¿verdad? Sí, totalmente. No encajábamos, éramos totalmente un parche rojo, éramos, ¿verdad? Sí. Bueno, y entonces me dice la señora, una venta de libros. Me dice, como dice, vos estás chiflado, ¿verdad? Y Sí. le digo, señora, yo vendo y vendo bien. Todo el verso. Claro, claro, Vendía claro. lo que vendía, ¿verdad? Hace unos meses que había empezado y qué sé yo. Me dice, bueno, mira, hay una persona que va a venir mañana al mediodía, que ella no sé si me metió el cuento la señora o no, ¿verdad? Y me dijo, va a venir mañana al mediodía. Si vos venís antes que ella con la plata, yo te alquilo, pues me interesa más tu rubro que lo que ella quiere poner. Ok. No sé qué sería lo que quería poner. Y la cuestión es que yo tenía que juntar algo así como 5 o 6 millones de guaraníes para poder pagar el alquiler y la Y la garantía. garantía, Y no claro. tenía un peso. Claro, Y lo claro. único que yo tenía como posesión mía era un autito chico. Un Sí. chilero, un Beats. Entonces voy a un lugar de compra y venta de autos Empeño. y De toda la vida. me pagaron una basura por el Sí, auto. sí, sí. Creo que el auto valía, no sé, 20 millones de guaraníes y me pagaron 10. Claro, claro, Y claro. le dije, toma la llave, agarré y me quedé con el local, lo pude Sí. alquilar. Alquilé con la plata que me sobró comprar algunos libros. Hija Transporté de... los mismos estantes de madera, debo tener fotos por Claro. ahí. Tarugo de nuevo, armé el local y me quedé a pata Sí. con el local. Y como yo en ese momento me había separado y me había quedado en la casa de mis viejos que vivían hacia San Lorenzo, Sí. ya no podía ir y venir todos los días, entonces vivía en el local. Entonces que compré un colchón, lo tiré Claro. al piso y a la mañana escondía el colchón en el baño, abría la cortina de metal y yo solito con mi alma, barría el piso y Claro. abría el local. Y me llamaba alguien y me decía, yo acá en el barrio Trinidad quiero un delivery. Y yo estaba solo. Y Claro. subía al micro para cerraba el local. Sí. Iba en micro hasta Trinidad, llevaba el libro, volvía, abría nuevo local y me quedaba. De Hija 8 de la de puta. mañana a 8 de la noche. Todos los días. Qué locura. Todos los días. Hasta que después, bueno, pude contratar a alguien y por lo menos Sí. ya me reemplazaba en medio turno y a Sí. poquito. Y así empecé, o sea, No, de abajo, abajo, abajo. es una apuesta impresionante. Ya hoy es que me puse en contexto y me traté de poner en tus zapatos un poco, pero es imposible para mí porque en ese momento hay que recordar que vos ya eras padre, por ejemplo, Sí, ¿verdad? sí, Que ese de es un 2 hijas, sí. factor, es Sí. una locura, ¿verdad? Sí. Pensarlo así. Sí, es difícil. Y me acuerdo que todo mi entretenimiento era una tele de 14 que me prestó mi amigo Héctor. Le mando un abrazo. De 14 Héctor pulgadas. Candia me prestó una tele de 14 pulgadas con la Ok. que yo podía ver tele abierta con Sí, una antenita fabricada con cable, pues no tenía la antena original de la tele y cuando eso había todavía canales de claro. aire y qué sé yo. Y era todo el entretenimiento que yo Ok. tenía. Y te repito, colchón en el piso y a Sí. dormir. Y porque por suerte Paraguay es un país con una Sí. temperatura que Por lo menos uno puede soportar. existible, ¿verdad? Claro, Exacto. claro, claro. No Sí, me y agarró la que- época de frío, ¿verdad? Por suerte. Y así estuve. Y ahí también, de hecho, y esto también es simpático, le conozco a la que hoy es mi señora, ¿verdad? Claro. Que me conoce en esa época. Y ella, ay, así hace rato se dio cuenta de que yo escondía el colchón en el baño para ir No, ahí. la Yo le mujer decía, al no, toque, al toque. yo vivo en otra parte, le Sí. decía, y qué sé yo. Ella, sí, Sí, claro. sí, sí. Sí, sí, Dale, sí, sí. campeón, dale. Después un día me dijo, yo sabía, ¿ves? Claro, Claro. te banqué y bueno. Así que se agradece Ahí eso está el también, ¿verdad? proceso, totalmente. Y hay algo que también en cuanto a emprendedores que después tienen casos de éxito, ya supe, aunque que después florecen los emprendimientos, que no son muchos. Sí. El éxito, entre comillas, o cuando empiezan a funcionar las cosas, que ya se empieza a escalar el negocio, ¿eso se puede disfrutar, se puede masticar o se pierde en el día a día?
Se pierde. pierde. Se pierde porque no tenés tiempo para las dos cosas. O sea, Claro. la realidad es que hay una confusión enorme con la palabra emprendedor. Claro. La gente piensa que emprendedor, claro, la gama de emprendedores, Steve Jobs, 100%. Elon Musk y también la señora que vende yuyo en el mercado. Sí. También. O sea, son emprendedores a otra escala, a otro nivel, pero en ese sentido son pares, son iguales. Son exactamente iguales. Sí. Son personas que a través de la oferta de un producto, de un servicio, generan un valor determinado que es apreciado por los consumidores. Totalmente. Y finalmente construyen algo que se vuelve eventualmente un emprendimiento, una empresa. Ya, eso son cuestiones de Sí. términos de escala nada más, ¿verdad? Así mismo. Entonces, el proceso cuando uno empieza, yo si hoy tengo que formar un emprendimiento, de hecho ya he hecho varios, o ya prácticamente funcionamos como holding, digamos. Claro. Lo hago con mucha más facilidad que antes, pero por la experiencia. Claro. Me llevó un montón de tiempo y más aún por no provenir yo de una familia que se dedicara a eso, o que entendiera de números Claro. y demás. Entonces es muy difícil entender sobre qué es un costo fijo, qué es un costo variable, Sí. cuánta deuda tomar, cómo calcular un precio, cuánto invertir en marketing, Sí. un montón de cosas. Pero al comienzo... Y encima que al comienzo tenés que ser todólogo. O sea, no Absolutamente. tenés ayuda. Sí, sí, y es muy intuitivo. O sea, Sí. lo mío fue intuitivo, pero sí me di cuenta rápido, así como me di cuenta rápido de que lo mío se vendía, me di cuenta rápido de que si yo no me preparaba, iba a perecer muy rápido también. Sí. Porque el promedio internacional es que en los primeros 5 años de vida de un negocio sobrevive el 5 de cada 100 sobreviven en los primeros 5 años. Y los segundos 5 años, el 5% de ese 5. Es decir, Hija vos de tenés puta. entre un 0,5 y un 1% de chances Sí. de que tu empresa sobreviva. O sea, sos 1 en 100. Claro. Si a ver, estamos hablando de una escala donde funciona el negocio, donde no genera pérdidas, Claro, ¿verdad? claro, Llegó al claro. punto de equilibrio relativamente bien, ¿verdad? Qué sé yo, en un espacio de tiempo de 18, 24 meses, una cosa así. Estamos hablando de eso, ¿verdad? Sí, Bueno, sí. pero al comienzo todo intuitivo. Vos no entendés nada. Un Vos lo carajo. único que ves, yo quiero comprar, vender, si me sobra plata, cómo invierto, en qué gasto, ¿verdad? Sí. La gente se come el capital muy rápido porque no entiende que Claro. tiene que recomprar sus productos, que a veces suben, cambiar los porcentajes. Que tiene que ponerse un sueldo, que tiene que... un Sí, montón de no, cosas olvídate, que... olvídate. Sí. Hay un montón de cosas que uno se tiene que preparar, que no las podríamos explicar ahora, pero Claro. que sí le podemos transmitir el mensaje a la gente de prepárate, si realmente eso es lo que querés, y no importa en qué etapa de tu vida estés, no es que emprendedor puede ser el que tiene 18, emprendedor puede ser cualquiera, Cualquiera. pero literalmente cualquiera a cualquier edad. Creo que famosos casos como el coronel Sanders, creo que el de KFC, Sí, el de que empezó a KFC. los 70 70 años. años, sí. Hay casos así, hay muchos casos así, 100%. Sí, sí. Y Paraguay te da una ventaja que no te dan otros países. Sí. Es decir, Paraguay tiene una escala de informalidad para llegar a la formalidad Claro, que no te dan otros No te dan países. otros Y esa es una países. realidad. O sea, Sí. sería absurdo decir que no. 100%. O sea, vos no necesitas, vos acá, no sé, ponele, agarrás un canasto y te pones a vender chipas en una vereda y no te vienen a los 30 segundos policías municipales a decirte, salga pedo. usted, señor de acá, a menos que no sé, esté sobre calle Palma a lo Sí, mejor, ¿verdad? claro. Pero en general te dejan laburar. Entonces, te dejan laburar. Bueno, No. sí, depende no, de... No claro. sos tanto negocio como para que se vayan a molestarte. Claro, ¿verdad? claro. Entonces tenés esa oportunidad de informalidad donde vos podés arrancar por lo menos un poquitito. Sí, Y después ahora ya hay totalmente. más facilidades para formalizarte, entrar al sistema bancario, al de facturación y todo eso, Claro. que tampoco te generan tantos costos. Los impuestos no son tan altos, entonces sí este es un país de oportunidad para emprender. Sí, hay tiendas online de 2 o 3 años de antigüedad que siguen existiendo y existiendo bien, que yo estoy muy seguro de que no tienen ningún tipo de inscripción legal, ¿verdad? O sea, Olvídate, eso es 100%. Por supuesto que no. Y tampoco yo haría de policía de ir No, a incautarle los papeles. Laburen y sean felices. laburen y ¿no? sean felices, 100%. La idea es que se produzca y que se pueda Claro. producir cada vez más y que se generen puestos de trabajo y todo eso. Ya nosotros conocemos nuestros parámetros y nuestros márgenes Claro. de dónde realmente afectamos a los demás. Y entonces mientras uno pueda cumplir todo bien. Y la verdad que sí, el camino de emprendedores es muy lindo, es jodido, es complicado también, tiene sus cosas. Uno se levanta muchas veces con mal de barco queriendo mandar todo al diablo y decir, bueno, ¿por qué no tiro todo Eso esto te y me iba a busco un decir, laburo? eso te iba a decir, porque ahora, hoy en día se romantiza muchísimo, que ya lo hablamos, ¿verdad? Pero digo, hoy en día se romantiza muchísimo el emprendedor, el ser tu propio jefe, ¿verdad? De que, no, vos vas a manejar tus tiempos y vos vas a... Ni en pedo es así. No, O sea, nada más alejado de la realidad. No, hay una venta de humo muy grande con todo Sí. eso. Y hay mucho daño que se le hizo a la gente haciéndole creer ese verso porque resulta ser que nuestra cabeza funciona
buscando píldoras mágicas, ¿verdad? Claro. La píldora mágica para adelgazar. Viejo, cerrar la boca, hacer ejercicio, no es muy difícil, ¿verdad? Claro, no hay mucha Pero no, ciencia. la píldora mágica para adelgazar, la píldora mágica para tener conocimiento, entonces todo se resume a, en un minuto te enseño cómo. Es mentira, ¿qué vas a Mentira. aprender en un minuto? En un minuto no te da tiempo de toser 3 veces, o sea que es mentira todo eso. Sí, Entonces, 100%. el camino de emprender tiene sus cuestiones. Y aparte todo eso también de que no, porque Los Ángeles Inversor y va a venir fulano y te va a poner $100,000 y no sé qué. Nuestro circuito no funciona No así. funciona así. Y aparte funciona así en las películas, en Estados Unidos, y en algunas zonas otra de Estados Unidos, no en Claro, no es todas. luego, no es que el emprendedor en Milwaukee te va a poder hacer eso, no, está fuera Olvídate, de su alcance totalmente. olvídate, eso no existe. Y Claro, acá nosotros lo que tenemos es una gran oportunidad de poder crecer a partir de esa base cero, es decir, desde el sí, piso en adelante, sin sí, tener tanta presión, podés crecer y se puede claro, hacer. Por eso que yo digo que este es un país de oportunidades, porque ujú, realmente no te encasillan tanto como en claro, otros lugares, ¿verdad? Yo decía, mi madre es uruguaya, intentar sí, hacer lo mismo en Uruguay, por ejemplo, donde tenés es mucha presión muy estatal, difícil, es sí. muy difícil. Tener otras condiciones de vida. Entonces, quizás la balanza te dice, bueno, tenés mejor calidad de vida en ciertas cosas, es cierto Es también, cierto, pero pero a costa de que tener estas sí, otras, un poco lo que hablamos de las generaciones también. Nosotros tenemos esto, pero no tenemos claro, esto otro. sin Claro. duda. Eso sí, eso sí. Eso es toda la parte del sacrificio, lo difícil. Ahora, hay una realidad también. Uno se tiene que poner plazos para las cosas y objetivos, metas y Claro, todo eso, pero lo más probable es que te reviente laburando sí, 5 o 10 años, después eso afloje y finalmente te jubiles mucho más temprano que el resto, o cuanto menos ya trabajes más por gusto o puedas controlar las cosas 100%, ya desde otro lugar. O sea, claro. en eso sí estamos de acuerdo y eso es lo que perseguimos. Lo que nosotros queremos comprar básicamente como emprendedores, o lo que creo yo la mayoría quiere Su comprar, tiempo. es su tiempo, 100%. que es Es el recurso un más poco valioso, que ¿no? es un poco lo que va de la mano un poco con lo que decías antes, que eso te lo da la experiencia después. Ujú. Eh, Delegar es algo que es súper complicado, que eso lo aprendes con el tiempo también. Cosas como las que tenés ahora. Ahora podés empezar emprendimientos y agregar eso a tu holding de una manera mucho más rápida, sencilla y con menos pánico en el medio, que Por es lo que pasa, ¿verdad? supuesto, por supuesto. Es que primero delegás con miedo, después delegás y Sí. supervisás y vas aprendiendo y vas pasando los procesos. Tenés Sí. que encontrar la gente adecuada también. Siempre es otra cosa, claro, No, no, totalmente. no todo el mundo es el correcto, ¿verdad? O sea, Sí, no es fácil encontrar la persona correcta para delegar cada cosa y una vez que delegaste, saber tener los parámetros de control ujú, también para ver si no te están robando, no te están jodiendo. claro, claro. O sea, Esa tenés es que hacer, otra cosa, claro, ¿verdad? si estás teniendo la productividad deseada, ¿verdad? Esto Sí. es muy lindo, te traen un Excel, te dicen, bueno, este año hicimos esto, la meta no sé qué, el KPI, el bla, bla, bla. Y cuando vos sos emprendedor y venís de una escuela como la mía, que es mucho más callejera o menos académica, Sanguinaria, sí, sí, sí. te das cuenta si te están mintiendo, si no te están Rápido, mintiendo, rápido, es mucho más rápido. intuitivo, sin desmeritar, por supuesto. Aspectos técnicos, ¿verdad? Sin Te, desmeritar aspectos técnicos, te podés pero preparar y sí, mejor si te preparas, pero por supuesto, ojalá 100%. yo hubiera tenido el conocimiento técnico y lo hubiera podido acoplar a lo que me tocó a mí. Claro, Pero a lo que voy es que no es indispensable. Podés arrancar con intuición y podés arrancar con se puede intuición. arrancar con Sí. intuición. De hecho, ¿cuánta gente? Fíjate Claro. que hay muchos más millonarios de primera generación en el mundo que de segunda o tercera Sí, generación. sí, 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 Eso no 100%. es Eso casualidad, no es ¿verdad? casualidad. Eso no es Claro. casualidad. Es porque las segunda o tercera generaciones que no tuvieron quizás ese nivel de presión o ese nivel de compromiso o de entendimiento de la situación, Sí, terminaron por fundir de de hambre, fortuna. ¿verdad? Claro, claro, No, claro, totalmente. claro. Y Pero sí, decime, mucho de lo que estamos hablando están en libros de autoayuda, ¿verdad? Mucha de esta sí, información. sí. Y es de los nichos, o sea, es de los contenidos que más te funcionó a lo largo del tiempo. Eh, ¿Por qué crees que se da ese fenómeno? ¿Eso te pasó desde el inicio, que los libros de autoayuda fueron así los que hicieron el boom? No, no tanto, no tanto. No tanto. Yo creo que empezó cerca de la pandemia y explotó en la pandemia. Explotó en la Sí, pandemia. sí. Y tengo algunas razones que son puramente empíricas. O sea, no tengo Claro. un estudio hecho al respecto, pero sí te Pero el puedo decir típico de que, que en la mentalidad de la gente se fue un poco al carajo, o sea, claro, está claro. así, sí, No, sí. y no solo eso, la gente se dio cuenta Sí, de que no hay a ver, como una mano salvadora permanentemente que te va a alimentar. O sea, claro. nos encerramos, nos empezaron a faltar cosas, empezamos a interactuar menos, se complicaron muchos negocios, se fundieron muchas empresas. Entonces uno decía, che, ¿cómo hago yo para sobrevivir? Y empezaron a volver a las habilidades que tenían. O sea, la persona que podía hacer alguna manualidad la hacía y la vendía, el que podía Claro. cocinar cocinaba. Entonces todos empezaron a entender que
generacionalmente esto funcionaba así. ¿Y qué pasó? Por lo menos acá en Paraguay, ¿qué pasó también? Hubo un auge, una explosión enorme del delivery. Claro. Porque vos antes pedías con miedo. Sí. Poner tu tarjeta de crédito en un sitio web o en un Era celular una locura. antes del 2018 y 19 era poco probable. Era, Poco probable. Te daba miedo. rozaba el suicidio. Sí, 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 te daba miedo, te daba miedo. Entonces vos decís, bueno, ok, ahora había mucha gente que lo hacía, pero claro. ya gente que lo entendía diferente o que era más canchera y todo esto. Sí, sí, Pero el sí. resto de la gente más grande, que es la que tenía más poder adquisitivo. Pero Ni ni en en pedo. casualidad, te Sí. iba- las tarjetas venían preparadas, te decían, borre el número del coso de, ¿cómo se llama? Claro, del Del PIN, CBC, sí, sí, ese, sí. bórrelo. O sea, te pedían que lo Que borres. borres. Se firmaban las tarjetas, otras cosas. Sí. Entonces, empieza a ver como otro contexto que a la gente le dice, che, ustedes tienen que empezar a ver, mirar para adentro y empezar a aprender a arreglarse ustedes mismos sin depender de Claro. otro. Y ahí uno tenía que construir. Y a eso sumarle los tremendos problemas que había de depresión, de soledad, de encontrarse que la vida no tenía mucho sentido, porque antes ibas todos los días y convivías en un lugar y de repente te encontraste solo, te encontraste en tu casa, encerrado, con Claro. dificultades. Entonces toda la autoayuda empezó a tener mucho más auge en redes sociales, en los contenidos, en YouTube y compañía. Y por supuesto eso se trasladó a los libros y la gente empezó a leer de nuevo. Nosotros Claro. empezamos a vender mucho más en pandemia. No, 100%. Ni Ese me tipo de imaginé eso, contenido. pero sí, nos fue muy bien. La gente Claro. quería leer. Entonces ahí explota todo este tema de autoayuda y demás. Y ahí sí, tenés que saber segmentar muy bien Sí. quién te vende humo y quién... O sea, yo vendo libros. A mí, obvio que si estamos así charlando entre amigos y vos Claro. me decís, yo te voy a contar con total sinceridad y acá lo puedo decir en el podcast, no tengo ningún problema. Pero ahora vos venías a comprarme un libro y resulta que el libro medio que vende humo y qué sé yo, Sí. yo te lo voy a vender. Olvídate. Olvídate, Eso es la madre 100%. Teresa de Calcuta y tengo un negocio, ¿verdad? O sea, Claro. y a lo mejor vos hiciste tu propia investigación y a vos te encanta y a vos te hace feliz. Comprarlo, meterlo, a mí me hace ganar plata. Espectacular. 100%. Pero sí, hay un montón de material basura, como hay cosas que son muy buenas también. Total. Pero sí hay una explosión absoluta. Hoy te digo, la relación es, no quiero decir 9-1 ni 8-2, pero de que se venden mucho más autoayuda que cualquier otra cosa. Hoy para que te compren una novela. No, tenés que tener un pedigrí muy alto. Y vos Man, para que te olvídate. compren un video, también, ¿verdad? Pero para que te compren un libro de Hacete Millonario en un mes, no tenés ni por qué llamarte Napoleón Hill. Te No, puedes llamar Pepito Torres o puedes no ponerle el nombre al libro que te lo van a comprar igual, ¿verdad? totalmente. Se puede tener algo mucho más genérico. La gente confía igual en ciertos autores porque los ve, los relaciona. Muchos nacen en redes sociales. O Claro. sea, la gente nos llama y dice, tiene el libro de fulano. Y a Sí. veces nosotros mismos descubrimos que tenemos que traer el libro de fulanito de tal, porque decir el tipo es muy famoso en las redes y nosotros ni enterados estábamos. Claro, Hay claro. cuestiones Sí. generacionales también, ¿verdad? Pero eso es porque uno no puede consumir todo el tiempo. O Sí, sea, uno consume su nicho, lo que le gusta y hasta donde puede. claro, Yo no claro. puedo saber de todos los temas o enterarme de absolutamente todo, entonces voy teniendo lo que puedo. Y lo que hacemos es eso, o sea, tratar, igual dentro Ujú. del abanico de cosas que nosotros ofrecemos y del stock que tenemos, tratamos de apuntarle a lo que se vende más y a lo que Claro. eventualmente tiene un potencial como para decir, bueno, si yo le vendo esto a la gente va a quedar conforme con este producto. Pero Sí, yo no me puedo hacer responsable de lo que ofrece el autor. Como te digo, hay autores que son absolutamente. mejores, peores, perdón, o te No, pueden gustar más o menos, pero en nuestro caso particular lo dejamos al albedrío de la gente. Yo vendo cosas para derecha, para izquierda, centro, arriba, abajo. Si a vos te gusta y lo querés consumir, 100%. es tu plata y es tu tiempo, ¿verdad? Sí, está el manifiesto socialista al lado de la riqueza de las naciones y ya depende del consumidor final, Sí, yo ¿verdad? edito los dos. En nuestra editorial edita los dos. Claro, No, sin ningún problema. Y te voy a 100%. editar lo que quiera también, todo bien. O sea, no hay ningún problema. Mis preferencias personales no tienen que interferir ahí. A menos que yo sepa que es claramente, no sé, a ver, Pa- una apología delictiva específica y eso, Claro, qué sé yo. Pero igual, yo, a ver, si tenés más de 18 y la ley dice que vos sos responsable de tus decisiones, no sí, soy yo el que te lo tiene que 100%. prohibir, ¿verdad? Aparte, es como decir, no, ya no voy a vender libros sobre cómo ganar en la ruleta. Eh, ¿Por qué no lo harías? Es como, no te puedes hacer responsable, no son... Es como lo que se dice los influencers. Hermano, educale a tus hijos. O sea, no puedes pretender tener niñeras virtuales que si no lo educas vos y lo dejas a gusto y paladar del algoritmo, pues obviamente que te van a salir de cierta forma. No puedes responsabilizar al mundo por tus errores, ¿verdad? Totalmente. Hay visiones distorsionadas sobre esos Sí, temas donde volvemos al punto de creer que siempre alguien se tiene que hacer cargo de nosotros, ¿verdad? El sí, Estado se tiene que hacer cargo. Entonces claro, a mí me va mal la nube, o sea, no, el Estado me tiene que... Y la gente no entiende ni cómo funciona el Estado, como claro. para saber
sobre los hombros de quien recae finalmente esa 100%. responsabilidad. Es como si mágicamente apareciera plata, que de hecho lo hacen, ¿verdad? Porque Sí. imprimen dinero fiat y entonces mágicamente aparece plata, pero en 5 años está reventado. Entonces, por eso te digo, siempre es como que otro se tiene que hacer cargo. Claro. Y no funciona así. O sea, desgraciadamente hay demasiada gente con esa conceptualización del Sí, tema que no comprende finalmente lo que verdaderamente subyace ahí. no sabe tomar responsabilidad, al fin y al cabo, ¿verdad? Y no, o no le enseñaron, no O no le le es enseñaron, cómodo, o lo que sea, ¿verdad? Y absolutamente. siempre hay que hacer ahí la pequeña aclaración, Ujú. más por corrección política, por otra cosa, creo yo, de que por supuesto de que no todos tienen las mismas oportunidades, y que por supuesto hay gente que no No, claro, accedió a esa 100%. información, o que le fue más difícil, o que etcétera. O sea, Cada vez sí, menos igual. por supuesto, Sí, afortunadamente, ¿verdad? Afortunadamente. Hay casos excepcionales y hay circunstancias específicas. total. Pero hay un montón de boludongos grandes ya que Sí. tranquilamente pueden tomar sus decisiones, son conscientes, son responsables. Es como lo que se dice ahora, saliste estafado en redes y un poco de selección natural. O sea, no, si le creíste a este tipo, Claro, hermano, claro, si la joden sí, a mi tía Nancy, que tiene no es ¿verdad? de 70 70 años. años y por supuesto en su vida agarró un teléfono y la llaman y eso por supuesto que puede caer, pero hay otras Claro, cosas que evidentemente no. Y uno es muy consciente de su contexto, de su entorno también. Entonces, claro. quitando los casos excepcionales donde obviamente que está justificada esa situación, yo creo que la gente tiene que aprender a hacerse más responsable de sus propios actos también y a Sí, partir de ese entendimiento construir. Por supuesto, vivimos en sociedad, cooperamos, claro. construimos y nos necesitamos uno a otro. Sí, Absolutamente. Lo que no podemos estar es pretendiendo todo el tiempo que o nos den caridad o nos vengan a salvar o nos tiren el salvavidas todo el tiempo. No funciona así, tenemos que arreglarnos un poco. De ahí viene todo este tema del emprender y de la autoayuda y todo eso claro. a tratar de complementar, porque una cosa es la responsabilidad del pensamiento sobre lo que tenés que hacer y otra cosa, bueno, entonces, ¿cómo hago? No, porque yo no puedo, porque resulta que yo trabajo 4 trabajos al día y no tengo tiempo, que no duermo. Bueno, habrá que construir a partir de diagnosticar tu situación y ver cómo Claro. hacer. Lo único que yo te puedo garantizar es que no vas a salir, o sea, vas a seguir girando en círculo y no vas a salir de esa rotonda. Entonces, si 100%. querés salir vas a tener que plantearte por lo menos la idea de salir. No te estoy diciendo que vos tengas la misma facilidad que otro o que tu contexto sea 100%. igual que el de los demás. Por Claro. supuesto que no. Pero si no te pones a buscar o no te dejas ayudar, es muy difícil. Entonces hay gente que está muy a la Sí. defensiva con ese tema. Entonces es como que, no, pero Sí, como sí, yo voy sí. a emprender, no tengo un papá que me dé $1 millón. Bueno, yo tampoco. Y hay un montón Claro. de gente que no. Y en el peor momento de mi vida, que, bueno, pero vos no podés ser el único caso. De verdad no soy el único caso. De De verdad que verdad, no. De la verdad que no. Sí. mayoría de personas Sí. que se la jugaron, lo intentaron, sacaron un préstamo, le debieron a usureros, hicieron lo imposible. Sí. Y la mayoría de las veces fracasaron. Yo fracasé con otro emprendimiento antes, no es que Y yo tenés que, tuve el es primer casi intento. necesario, ¿verdad? O sea, Sin eh, duda, saber lidiar con el sí, fracaso. Arranqué, me fue para la mierda, más de claro. una vez, pero no sé si se puede decir eso, no te cortan No, acá. no, no, pues, Pero, metele, pero acá se ok, puede decir bueno, lo que me quiera. fue para la mierda y fracasé Sí, y tuve que lamerme la herida yo mismo de decir soy un fracaso, soy un padre que debería ser proveedor y no le doy lo suficiente a mi hija y etcétera y cuestionarme todo en la vida y decir pero ¿para qué rayos estoy acá? Y todo. sí, que es el Entonces día a llega. día de muchos emprendedores. Otra vez hablamos de la pseudo romantización. Vos sabés los días de mierda que sufren esa gente, que sufriste vos, ¿verdad? Sí, O sí, sea, sí. Pero y que siguen y existiendo, que solo siguen que uno existiendo. se va creando la facilidad de para estar un poquito más Claro, cómodo. Es como en tu claro. casa, ¿verdad? Ya te pones el aire para no tener calor y Sí, vas poniéndote las comodidades. tenés mejores problemas, ¿verdad? O Sí, sea, pero los 100%. problemas de fondo y las responsabilidades aumentan también. O sea, También, hoy yo sí. tengo una nómina salarial que Mucho más comparada... alta, totalmente. Claro, No, la noche y el día, ¿me entendés? 100%. A quienes yo les cumplo primero, o sea, comen ellos primero y como yo último. Como, Es así, es ¿entendés? así. O sea, es así. Y es a nuestra escala y nuestras posibilidades, ¿verdad? A lo mejor habrá empresas mucho más grandes que nosotros que tienen mucha más nómina y muchas más cosas. Ujú. A lo mejor tienen 400 socios 100%, y claro. reparten las tareas y 200 gerentes. No es nuestro caso, ¿verdad? Claro. Y uno empieza solo y lo va construyendo y se va haciendo el camino. Pero yo lo que quiero dejar como mensaje de toda esta cuestión es, sí es posible. Sí, No es una cuestión de solamente si uno quiere puede, pero empieza por querer, claro. empieza por entender lo que le está pasando a uno y por intentarlo.
Y si Claro. tropieza, volver a intentarlo y volver a intentarlo. 1000 veces si hace falta Y con te las vas a circunstancias comer que uno puede. vas a comer mierda y vas a comer suelo y hasta que dejes de Sin hacerlo, duda. ¿verdad? Es así. Y vas a frustrarte mucho también, Sí. porque de repente vas a decir, todavía no puedo dejar mi trabajo. Yo tengo un trabajo fijo y al mismo tiempo estoy emprendiendo y Sí, todavía claro. no lo puedo dejar, ¿verdad? Por esto. Bueno, y vas a tener Y que vas a tener sufrir que hacer eso y así. aguantar un poquito más y va a Y pasar el eso, tiempo y bueno, ¿verdad? y eso es muy difícil incluso para gente de mi generación que hoy en día queremos todo tan instantáneo y todo tan al toque. Lidiar con la frustración para la gente de mi generación creo que somos la generación con menos tolerancia al fracaso en la historia de la humanidad. Y dejar este tipo de mensajes es bastante positivo. Sí, porque eso creo yo que en gran parte Ujú. se debe a que estamos constantemente consumiendo un mundo 100%. de fantasía, ¿verdad? Un mundo de 100%. fantasía. Un 100%. mundo de Instagram. Yo te digo, Vos entras a nosotros mismos Instagram, construimos entras, eso. Dan Bill serían, hija de puta, tiene 10 mujeres con él, 20 millones de dólares y 3 casas y 4 yates, ¿verdad? Espectacular. Y Pero vos ¿cuánto lo de esos hay? normalizás. ¿Cuánto de esos hay? Sí. Pero ¿cuánto de esos hay? Yo no sé si la gente está muy al tanto, pero el otro día estuve comparando Ujú. dos entrevistas y hasta ChatGPT es la cuestión también, en vez de Sí, Google, ¿verdad? Y en teoría para vos ganar, si vos ganás algo así como $50,000 al año, sí. ¿sí? Ya Algo así, estás entre el no, 5% en el 1 por ciento de la población. mundial. Qué locura, güey. Entonces, si vos ganás $50,000 al año, que hoy al cambio es más o menos 350, 400 Sí, millones de guaraníes, al año, al no al año. mes, al año, estás en el 1% de la población mundial. Es una No sé si locura. la gente dimensiona lo que quiero decir. Sí, No es que estás en el 37%, estás mm, en el 1. 1%. Quiere Y decir que todavía no sos millonario. no, 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 no. Y todavía no No, sos sí. millonario y multimillonario mucho menos Mucho todavía, menos, ¿verdad? sí. Y si vos ganas esa plata, acá hay gente que todavía cree que vive en la clase media, que en realidad vive en la clase alta, y se le Sí, va la vida, gana 30, 40 palos, ¿verdad? Dos personas con buena sí. profesión, no una sola, pero endeudados hasta la Hasta el maceta culo, y no sí. pueden más y están ahí arrastrándose y sufriendo. Y hay un montón de gente que gana sueldo mínimo que añoraría, o sea, soñaría con ganar esa plata Ese que es tipo 10 veces más su sueldo y dice, si yo ganara esa plata, y no funciona así, no funciona porque así. si no te preparaste bien financieramente, lo que va a pasar es que va a ganar esa plata y te la va a gastar toda también. 100%. Entonces, la gente tiene que entender un poco mejor la escala también de las realidades financieras y económicas, como para poder hacer algunos juicios Claro. mejores y tomar decisiones sobre sí misma. Pero volviendo a lo que decíamos de cómo te revientan la cabeza las redes sociales y se la están reventando a nuestros hijos y a las generaciones que vienen peor todavía, es hacernos creer que todo el mundo está bien y que es fácil alcanzar eso. Entonces vos te frustras porque decís, ¿cómo fulano tiene un Lamborghini y yo no? Claro, ¿Verdad? No, 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 no. No sos solo vos el que no lo tiene, tampoco el premio Consuelo, pero claro. es el entender que no es una cosa simple y Sí. que en muchos casos el Lamborghini no es ni del tipo, lo alquiló para hacer el cien por video ciento y es una Y es marketing, fantasía. es una fantasía Y totalmente. es marketing totalmente. Y se han descubierto miles de casos de gente muy controversial, ¿verdad? 100%. Donde se dijo que sí, que en realidad era todo un castillo de naipes y compañía, Sí, que ¿verdad? alquilaban casas y que alquilaban autos y que encima se endeudaban. No quiero Sí, decir claro, nombres, pero bueno, claro. sí, Y la totalmente. gran pregunta es, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? La pregunta es Bueno, ¿para qué? sí. Porque también uno tiene que entender que si la persecución del sueño en sí no conlleva un disfrute, lo que va a ocurrir es que vos vas a llegar, yo me quiero comprar el último iPhone. Sí. Y te compras el último iPhone y después una sensación de De vacío vacío absoluto absoluto. hasta que llegue el nuevo y entonces me Claro. desespere por el nuevo y así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ese- Hay que practicar un estoicismo un poco más, menos consumista en ese sentido, y ¿verdad? déjame decírtelo claro, hay que ser Sí. menos pelotudo, Hay que ser ¿verdad? menos Hay que ser menos pelotudo. pelotudo Claro. y hay que entender que hay un disfrute de muchísimas cosas, que Sí. muchas tienen que ver con el dinero, necesariamente. Por Necesariamente, supuesto que por sí, porque supuesto. tener, primero cubrir necesidades básicas, Claro, dormir abrigado en el frío, claro. comer lo mejor posible, lo más sano, Sí, sí, sí. poder higienizarse, poder mantener a su familia, a su entorno y demás, poder vivir socialmente en condiciones dignas, Claro, espectacular, y se requiere plata para eso, pero hay un sí. montón de cosas que No son, tan digamos, necesarias. O sea, no te endeudes. Si estás ganando sueldo mínimo o 5 o 10 millones al mes, no te endeudes por el último iPhone. Por ahí tu iPhone 12 todavía sirve. O sea, si yo te pregunto, ¿cuál fue el momento más feliz de tu vida? ni en pedo tiene que ver con plata. Bueno, pero ¿cuál fue? Sí. Ponele a uno que recuerde, no te digo el más feliz, pero uno de felicidad que recuerdes. Un Una lindo momento en tu felicidad vida. que recuerde y el nacimiento de mi hermanito. Ah, ¿Qué tiene que ver? Claro, 100%. absolutamente. Jamás me vas a decir el momento más feliz de mi vida.
Fue Es cuando me cuando, compré el... No, claro, sí, o cuando pasé frente a una joyería y vi un anillo de diamantes que, no, ni en pedo. no pasa por ahí, no pasa por ahí. Claro, que la gente te va a decir, no, si vos ya tenés plata, entonces es fácil, no. En Mm, realidad, a veces las cosas simplemente se exageran sí, y el que tiene más plata o más poder, termina por exacerbar las cosas que ya traía ya de traía, fábrica, ¿verdad? 100%. Pero no todo funciona por ahí. Entonces, obnubilarse o creer que la vida es la del Instagram. Ahora, si uno quiere hacer eso, yo les digo, imagínense qué vida de mierda la del tipo que tiene que estar todo el tiempo mostrándose como No, influencer. Yo te lo digo, no, esa es una idea, yo no quiero. Yo veo a los influencers, trabajan para las sí, marcas y qué sé yo, sí. ¿verdad? Desde que se levantan hasta que se acuesten. Es un gran hermano. Es un reality Es un 24 reality horas. 24. Es Van al impresionante. viaje y Sí, el 80% de su valija son productos que tienen que ir a mostrar en el viaje, sí, sí, ¿verdad? sí, Esta sí. es la ropa que me compré de fulano, este es el no sé qué de Mengano, este es el protector solar de sultano. Y vos decís, hermano, ¿cuándo te ¿Cuándo vas a sentar a pagas? disfrutar 5 minutos Sí, de verdad? ¿Cuándo vas a respirar de sí, sí, esa, sí. de esa cuestión? Entonces, si vos vas a vivir para los demás y para las redes sociales y todo eso, entonces qué lindo cuando yo encuentro gente que sabe convivir, que usa sus redes sociales para Claro. divertirse, para realmente el objetivo teóricamente inicial que tuvieron las redes, Sí, que era compartir con tus redes de amigos, de contactos, que se sí. enteren si nació tu hermanito, que se Sí. enteren si tuviste algún logro o si tuviste alguna desgracia. Conectar personas realmente, ¿verdad? Claro, Claro. claro, claro. Y que podamos realmente conectarnos por ese lado. Las redes sociales, desde ese lugar, no es que las redes sociales hacen daño. Sí, claro. El consumo con De esa forma. falta de Es como el que, preparación o de educación para eso te es como revienta lo que simplemente. como lo que siempre se dicen ese tipo de gente, de personas, ¿verdad? Que tienen ese tipo de hábito y que muestran todo, que no, vos vas a estar en la carrera de la rata si no haces esto. Vos entraste a otra muy parecida, en muchos casos, hasta peor, ¿verdad? Claro, O sea, con 2 o 3 decisiones boludo entrar a la carrera de la rata y no, sí. nada que ver con... Nada, Claro, sí, no. nada que ver con ni un trabajo estable, ni nada que ver con eso. Es totalmente otra cosa, No, hay ¿verdad? gente con un trabajo estable y vivió bien toda su vida, Sí, perfectamente, 100%, perfectamente, 100%. obvio, te tiene que alcanzar la plata, ¿verdad? O sea, Claro, tenés que te sale, pero también tenés que tener la disciplina. la disciplina financiera, otro Por tema que, bueno, supuesto, por supuesto. Que yo te digo una cosa, si me preguntas a mí cuál sería quizás la materia de mayor necesidad de enseñanza, que no tenga educación que ver con, financiera. claro, que no tenga que ver con en la pirámide de las necesidades humanas, con Claro, otras cosas mucho más elementales, sí, te diría educación financiera. Sin 100%, duda, ciento. pero sin duda. Porque em, algo tan simple como agarrar un lápiz y un papel y hacer un par de cuentitas te cambia La vida, pero la vida, literalmente. realmente. Y yo creo que la gente no es suficientemente consciente de eso, Sí, en su mayoría, como para saber que están frente a una oportunidad de un verdadero cambio absoluto absoluto. Sí, conceptual sí, y que ese cambio conceptual lleve a resultados posteriormente. Es, 100%. es tan pequeño ese ajuste, después hay que hacer un montón de otras cosas, por supuesto, pero Claro. llegar a ese punto de disciplina empieza por ahí. Entonces, Sí, no. ojalá Es la noche y pudiéramos el transmitir día, más. 100%. Sí, claro que sí, De- claro yo, que sí. eh, de, eso te cuento antes de cerrar el capítulo, apoyamos por la hora y piquito, pero Me jodes. yo estuve, sí, sí, Ya sí, hablamos una hora. sí, sí, sí. Wow. Yo antes de compré un curso de educación financiera bastante completo el año pasado y antes de Mm, comprarlo dije, tengo que hacer esto ahora, ujú, tengo otras cosas más urgentes, ya, pero vamos a comprar. mm. Compré el curso y creo que 2 meses después, que fue cuando lo finalicé, dije, gracias a Dios, compré este curso. O sea, la cantidad de cosas que daba por hecho y estaba totalmente equivocado es enorme. Sí. Y la cantidad de conceptos mentales es información técnica al fin y al cabo, sí, pero la cantidad de fichas que te mueve acá arriba es la noche y el día. Sí, sí, Hábitos, decisiones del día a día, boludeces, es sí. impresionante. Y por suerte lo hiciste joven. Hay gente que espera muchísimo o que Claro, no lo llega a hacer y no entiende que la vida tiene varias etapas y que claro, uno se tiene que... Sí, es cierto, te puedes morir mañana, sí, por supuesto. Pero claro. la realidad también es que si todo sale medianamente bien, vas a vivir una buena cantidad de años, porque hoy en día, digamos, la expectativa de vida es Es mayor. mayor y cada vez Y si te más. va bien, vas a querer tener una cierta calidad de vida que Sí, tiene que ver con tu capacidad económica y con tu estado de salud, ¿verdad? claro. Que a veces van de la mano, ¿verdad? Pues si Sí, tienes pero... suficiente Sí, plata, sí, puedes sí. cuidarte mejor, comer mejor, tener tiempo para hacer ejercicio y qué sé yo. Claro. Pero si no te cuidas, vas a pasar muy mal esos años. Y yo vi muchísimo, pero muchísimo, donde a mí me tocó crecer y demás, ver tirados y abandonados
a los abuelos, ¿verdad? Sí. O sea, llegan a una... que ni siquiera eran muy viejos. Te No, digo, 60 para arriba. 60 para arriba. Y ya le ponían una silla cable en el fondo y que se joda el viejo ahí porque ya es una carga, porque ya es una molestia. Y la verdad que eso es terrible. Es terrible. Y creo que a mí me marcó mucho ver ese tipo de situaciones. Ocurrió en casos de mi familia, inclusive Claro. también. Entonces uno dice, la puta, no, yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Yo lo que quisiera realmente es llegar bien, no ser una carga para los demás. Sí. Lo primero es un pensamiento de la generosidad, no, Claro. no ser una carga para los demás. Y después, algo más desde el egoísmo, decir, yo también la quiero pasar bien. Claro. ¿verdad? O sea, lo voy a dar todo. Voy a ahora que planificar puedo. lo más que pueda ahora que... Claro, en mi edad Totalmente. productiva, ¿verdad? Sí, entonces Y- en mi edad productiva. y después espero terminar lo mejor posible en esos años, porque como vos decías hace rato, a veces no podés disfrutar por el camino o no te dan los tiempos o Sí. no te alcanza para hacer las dos cosas, producir y disfrutar, pero en algún punto vas a frenar o ya vas a lograr ciertas cosas, bueno, tratar de terminar un poco mejor 100%. y no abandonado, tirado en el fondo, conformándote con lo que te den como perro viejo, ¿verdad? Eso 100%. sería terrible y yo no se lo deseo a nadie y espero que también nosotros y los que somos más jóvenes pensemos en la gente más grande y les demos una manito, porque si a ellos no les tocó en suerte y también lo dieron todo para que nosotros estemos bien, pero no llegaron, no les alcanzó, bueno, tengamos las pelotas o los ovarios, lo que Sí. sea. O la decencia. Sí, pero eso mínimamente. Mínimamente, ¿verdad? claro. Mínimamente de hacernos cargo Sí. de retribuir. Por eso sociedades como Japón y compañía que tienen tan en cuenta a sus ancianos, yo creo que gran parte de su tan potente desarrollo y magnitud tiene que Va ver por con eso. esas cosas, con esos 100%, valores. Con esos 100%. Los valores. valores hacen la sociedad, pero en un... Yo te diría que en un 100%. Sí, totalmente, totalmente. No, no sé cómo recorrimos tantas cosas, pero al final hablamos como más de una hora. Yo te traje un libro, espera, lo tengo por acá. Genial. ¿Te lo puedo regalar? Hermano, enojas. muchísimas gracias. No te No, enojes. Bueno, boludo. Eso hablabas me hace queda. rato del tema de los hábitos y yo, dentro de todo este tema, vende el humo, no vende el Sí. humo. Te voy a dar el que para mí es el mejor libro de los últimos, creo que salió en el 2015. Los últimos 10 años, vamos a ponerle. Ok. Que Este tiene es, que ver, este es uno de los de tus libros de cabecera que vos dirías, este es... para mí es el libro de cabecera. para vos es Y- el libro y de quiero cabecera, decirte rápido por qué. No, no, Porque tenemos tiempo, ¿eh? ok, Tele, o sea, fenómeno. En autoayuda hay un montón de opciones. Sí. Y un montón de formas de crear literatura, que puede ser Claro. muy basura o muy buena. Y literatura quiere decir que se plasmó en la escritura, en la prosa, Claro. no quiere decir una novela o narrativa. Entonces, yo creo que este libro tiene mucho de cuestiones técnicas o de base académica, un poco más Ok. científica, con una forma de expresar los procesos que son muy convenientes y que realmente te deja herramientas. Claro. Y la más importante, el libro se llama Hábitos Atómicos, lo Sí. escribió James Clear. ¿Y por qué es interesante el tema de los hábitos? Porque la distinción principal que se hace es la diferencia que hay entre la motivación y los hábitos. Claro. Sí, eso es clave. Los hábitos son costumbres que se vuelven rutinarias de cosas que uno Sí. hace, que uno genera. Entonces uno automatiza procesos, Sí. ¿verdad? Casi inconscientemente. 100%. Bueno, si logras automatizar procesos que sean provechosos y útiles para tu desarrollo, es mucho mejor que tratar de motivarte. Por ejemplo, ir al gimnasio. Vos vas igual, con ganas o sin ganas, pero vas. Y el 90% de las veces no tenés ganas. Es la realidad. Es lo más posible, lo más probable. Como ir a trabajar, ¿verdad? Pero en cosas que, entre comillas, no son 100% necesarias. Porque vos vas a trabajar, ¿por qué? Porque tenés que comer. Sí, pero cosas como leer un libro, por ejemplo, o ir al gimnasio, no son de vida o muerte, pero en cuanto al interés compuesto después, te dejan un retorno de inversión gigantesco que uno no lo ve al momento, pero tiene que tener la capacidad de adquirir eso. Totalmente. Y puede haber muchos otros, y por supuesto, hay muchísimos libros y muy buenos. Este no es el Sí. único. A lo que yo voy es que pocos libros te dejan esa sensación de que cuando lo terminas de leer decís, epa, acá aprendí, acá salí mejor de cuando empecé. Sí. ¿verdad? Soy una mejor Entonces, persona. Sí, aprendí cosas, esto lo puedo poner en práctica. No me pusieron la vara de la dificultad como por ejemplo te dicen, bueno, lo que vos tenés que hacer, dice, es pedir un crédito en el banco Claro. de $500,000, comprar 18 departamentos, alquilarlos y con el interés compuesto. Saludos, Sí, Robert. Claro, no era amigo de Robert Kiyosaki. O que te digan ese tipo de cosas que no son practicables. Todo lo que está en este libro es practicable. Viva acá en el África subsahariana. ¿Me lo prestás? Sí, claro que sí. Gracias, señor. Adiós. Muchas gracias. Adiós, libro.
Y gente, compren en Libros para Todos. Es siempre que compren un Sí. libro, compren en Libros para Todos. Y Obvio. cierro con esta No se vayan pregunta. a la competencia, por favor. No, no se vayan. No. Todo bien, Que pero... encima exageran sus precios. Bueno, nada. Sí, está Lo bien, que gracias. sí es que es cierto que el Paraguay no lee. ¿Qué opinas de esa frase? ¿Y hasta Eh, qué punto es cierta, por lo menos? bueno, la, Reformulé la pregunta, ¿verdad? la respuesta corta es no, es mentira. O sea, Mentira. no. La respuesta corta es que es mentira. Sí. La respuesta larga es que depende de dónde te pare a comparar, ¿verdad? Claro. Por supuesto, leemos menos y sí, seguramente que otras Ujú. sociedades sí no tenemos tan arraigada la cultura, sí. Nuestros docentes no leen y por eso los alumnos no leen, sí. Los Sí. padres no leen, por eso los hijos no leen, sí. ¿Verdad? Por supuesto. Esa es la respuesta fácil. Pero, y ahí viene el pero gigantesco, Ujú. lo que yo puedo decir desde mi lugar, yo vendo libros. Sí. O sea, y no seguiría apostando a vender libros. Es más, edito, distribuyo libros. O sea, no lo haría si es que la gente no leyera, ¿verdad? O sea, yo no creo que la gente me compre los libros para calzar la puerta, ¿verdad? O sea, o 100%. para pisar papeles. No, la gente lee. Entonces, el concepto mío es, si lee, no hemos desarrollado una cultura de la No. lectura adecuada como para que el libro ocupe un lugar preponderante en nuestras vidas. Claro. Estamos hablando siempre de un mapa general. Hay un montón de gente que sí, que hay bibliotecas en sus casas y que etcétera, etcétera. Pero la gente lee mucho hoy más en redes sociales. No se lee tanto en los formatos digitales, todo, ¿verdad? Eso de que el Kindle y qué sé yo, no, acá no pasó eso. Pero la lectura del libro, si vamos a hablar Sí. del libro en particular, sí es algo que todavía está en desarrollo, pero va creciendo. Va creciendo y de hecho que se Va volvió creciendo. casi una moda nuevamente. Si no lees, está como Sí. medio, te mira medio feo otra vez. Sí, claro. Volvió a pasar. Yo creo que lo que la gente entendió a partir de tener todas las Ujú. herramientas que tiene es de que hay procesos cognitivos de aprendizaje que son distintos, ¿no? Sí. Y el libro lo que te deja es, te da la posibilidad de leer y releer, no te apura, vos podés volver, ¿verdad? Podés revisar, podés marcar. Yo, por ejemplo, marco los libros. La gente dice, no, ¿cómo vas a marcar? Yo marco, No, escribo qué subrayo, Dios. resalto, te hago pelota el libro, porque finalmente para mí es una herramienta de aprendizaje, ¿verdad? Claro. O algo me va a dejar, ¿verdad? Vos si llegas a una casa y el libro está intacto, mira mal. O sea, o es una persona demasiado pulcra o ni tocó el libro. O ni tocó el libro, o no sé, o a lo mejor le pasó muy de largo, ¿verdad? Claro, claro, que también es posible. Sí, Sí, totalmente. Entonces yo te digo, para mí, sí estamos leyendo cada vez más, sí Sí. tenemos cada vez más conciencia de la importancia que tiene el libro en nuestras Sí. vidas, sí hay que tratar de distinguir y para eso uno puede usar todas las herramientas que hoy existen como Ok. para seleccionar mejor qué va a leer finalmente. No se dejen orientar solamente porque algo sea famoso, muy conocido, no siempre quiere decir que sea bueno. Y más Eh, hoy que tenemos este culto a la personalidad tan arraigado. Hoy en día no compramos libros o compramos o vemos programas o creemos en noticias o creemos en ideas porque esta persona lo dijo. Totalmente. Y dense la oportunidad de descubrir. Esa Sí. es otra cosa que les quiero decir. Aprendan ustedes mismos. O sea, por sus propios medios. Agarren, lean 2, 3, 4, 5 libros. Sí. Y te puedo dar 2 o 3 consejos de lectura rápidos. 100%, Bueno, 100%. Es más, me sirven a mí también. perfecto. El primero es, si no sos una persona que lee con frecuencia Ujú. o que me dice el famoso no tengo tiempo, no agarres libros muy largos, para empezar. O sea, no agarres Crimen y Castigo, Don Quijote, no olvídate. No agarres libros muy largos. No agarres El Inversor Inteligente de Graham. No. Ni en pedo. Agarra libros chicos. Te digo, máximo 180, 200 páginas, máximo ya. A reventar. A reventar. Si no, y ya te agarraste uno de 300 como este que te pasé ahora, bueno, lo que te recomiendo entonces es que vayas por parte. Así se come un elefante, ¿verdad? Bocado a Sí. bocado. Entonces, de a poco. Nadie te apura. Anda de a poco. Y anda, no quieras leer por tiempo. Ese es el Ok. segundo consejo. Sí. No digas voy a leer 30 minutos o una hora. Sí. Error, no. Lee por cantidad de páginas. Es decir, voy a leer 4 páginas. Claro. Y vas a ver que en el entusiasmo que te agarra vas a leer 8, 10, Ujú. 12, 15, a lo mejor 50. Sí. Y Sí. vas a ver cómo se crea el tiempo para empezar a 100%. leer. Y otra cosa también, no estás obligado a terminar un libro. ¿Te Claro. pareció una basofia a la 18ª página y querés dejarlo apartado y darle una oportunidad más adelante o descartarlo y agarrar otro? Metele. Hacelo, metele, claro que sí. Claro. Yo, por ejemplo, casi nunca en mi vida pude leer un solo libro sin mezclarlo con otro. O sea, Claro. leo un poco de uno, agarro un poco de otro, porque esto es como la música. Depende de tu estado de ánimo. Hay días que querés escuchar cumbia, hay días que querés escuchar Tchaikovsky, hay días que querés escuchar un bolero.
es diferente. O bueno, hoy en día otras cosas. Hoy en día hay ¿verdad? otras cosas, pero El sí, RT, no sé qué cosa, y bueno, lo que sea. Entonces, depende de tu estado de ánimo. claro. Entonces, interpreta el libro como si fuera bueno, hoy no podría ser un disco, pero como si fuera una playlist de Una música, playlist, ¿verdad? Una playlist de claro, música. 100%. Entonces, de repente querés escuchar cierta playlist, escucharla. Escucharla. Por ahí quieres cambiarla. No hay problema. O sea, Pero no tiene siempre que haber agarrar el culpa. libro. A mí me dijeron esto cuando... Pues yo no te digo que soy un ávido lector, pero sí leo. Ujú. Sí leo bastante. Y a mí me dijeron, es como ir al gimnasio. Vos andá. No importa si te vas y agarrás el celular o... Pero el hecho de que vayas al gimnasio, que es un consejo que le doy a mucha gente que no empezó el gimnasio, es andar nomás. Vos andá. Y no importa si te quedas en la puerta y después volver a tu casa. Claro. Vos andá nomás. Vas a Claro. ver cómo el estar en ese contexto luego ya te anima a actuar. Y lo mismo me dijeron para los libros. Abrilo. Sí, claro. Abrilo. No. Vas a ver cómo ya te comiste ahí 2 páginas. Por lo Sí, menos, por ¿verdad? supuesto. Y además, si vos lees un montón, lo que va a ocurrir necesariamente, primero, es un efecto residual. Sí, Algo te va a quedar de cada libro. Y segundo, y más importante todavía, hay que entender para qué se lee. Y sí, se lee para ser mejor. sí. Se lee para ser mejor. En lo que sea. Sí, vas a tener mejor vocabulario, porque tu léxico va a crecer, porque vas a aprender más palabras, porque vas a entender cómo se conjugan los verbos correctamente, 100%. ¿verdad? Y no vas a decir que lindo camisa y cosas así. Pero, además de eso, vas a lograr otros objetivos. Sí. Por ejemplo, ¿quieres conquistar a la chica de tus sueños? Lee, lee. Porque si a lo mejor no fuiste el más dotado por la naturaleza, tu Sí, aspecto físico, a lo mejor la conquistaste con una buena charla, con una buena claro. conversación. 100%. ¿Quieres conseguir un buen puesto de trabajo? Lee. Porque tenés más chances en una entrevista de trabajo de que te vaya mejor, si tuviste una mejor conversación, si agradaste más, si convenciste. Lee. 100%. ¿Quieres vender más? Lee. Porque vas a entender a tu interlocutor, porque vas a aprender qué quiere tu consumidor, Claro. etcétera, etcétera. Entonces, lee porque vas a ser Mejor. mejor en casi cualquier aspecto de tu vida. Lean Por cómo ganar eso, amigos e influir sobre las personas, por cierto. por ejemplo, de Por Dale ejemplo, Carnegie, sí. gran Sí. libro pionero. Pionero. Y te diría hoy que yo a ese libro que tiene como 400 páginas, le quitaría 200 de la prosa que tiene para 100%. poder Eso te iba, encapsular. o sea, te iba a preguntar, ¿qué opinas de las ediciones de bolsillo? A ver, depende. Si vos haces Ok. una edición de bolsillo para reducir el tamaño del libro por la practicidad Ujú. como era en un inicio y Como no por para ejemplo, cómo ganar cortar. amigos, ¿verdad? Claro, claro, eso es una cosa. Ujú. Ahora, si vos haces selecciones, es otra. A mí no me molestan las selecciones porque creo que son un buen método de introducción a la lectura. De hecho, nosotros editamos en clásicos, por ejemplo, editamos Sí, selecciones de libros porque lo que te permite es tener un factor de introducción. Por claro. ejemplo, La riqueza de las naciones. Yo tengo una edición de La riqueza de las naciones que tiene 100 páginas. Es un libro Sí, de 3 volúmenes. son 3 volúmenes Gigantesco. gigantes. Sí, sí, sí. Entonces, antes de leer 800, 1000 páginas, puedes leer esas 100 y decir, sí, me Me gusta gusta. lo que dice. Ahora quiero profundizar. Eso es Claro, como el primer paso para saltar. para Yo creo que saltar. en ese sentido son muy positivas. Lo que decía de Carnegie nomás, me refería al lenguaje. O sea, no es Claro. lo mismo hablar en el 1930 y pico que se publicó el No, libro, hablar hablar hoy, ahora. pero conceptualmente sí. Claro, Eso es transversal y universal. Va a trascender el tiempo. O sea, claro. va a seguir siendo útil ese libro y fue fuente de inspiración para un montón de otros que vinieron Que vinieron después. después. Ese es como el 100%. pionero, ¿verdad? Ese es como el Sí, pionero y ayuda muchísimo en las relaciones personales y también en el desarrollo de habilidades para lo que fuera, ¿verdad? Como decíamos hace rato, pues, desde para ganar más plata como para conquistar a la persona amada, etcétera, ¿verdad? para estar Entonces, mejor con uno mismo. O sea, sí, para todo. claro, Lean. claro. Para eso es fundamental. Y no tanto por el esnovismo, decir, yo leo y subir la foto al Instagram. Claro. A mí me encanta que la gente compre un libro para subir la foto al Instagram porque a mí me hacen Porque ganar a vos te plata. sirve, te A mí me sirve, sí. contra vos comprar, Vendan todo el humo. pero Sí. por supuesto, hacer lo que quieras con el libro después, ¿verdad? Tiráselo por la cabeza a tu novio infiel. Pero a mí me sirve igual, pues yo Claro, gano plata vendiendo libros. claro. Pero conceptualmente no podría decir eso. Lo que les puedo decir es que la utilidad verdadera de los libros no tiene que ver con sus cualidades físicas en sí. Tiene que ver con su Con lo que tiene. contenido y lo que te puede dejar finalmente para que seas mejor en lo que sea que quieras quieras, y te quieras desarrollar. Gracias, Fer, por estar en Etiquetas y gente. Nos vemos en el siguiente capítulo, que sale el siguiente domingo. Te dejo despedir el capítulo como vos quieras. Gracias por Bueno, venir. simplemente agradeciéndote a vos.
agradeciéndole a la gente y recomendándole mucho que consuma estas cosas. Esto es casi como la lectura también, ¿eh? Sí. Hay formato audiolibro además. ¿Saben qué tienen que hacer? Aprovechen los tiempos muertos y en vez de escuchar boludeces, bueno, música a veces a gusto también, pero escuchen podcast, aprendan, enriquezcan su conocimiento y socialicemos así también, que ahora bastante falta nos hace. Chao, chao.